Gracias, como dice el corito, demos gracias al Señor en esta mañana por este buen día que Dios nos ha concedido. Y voy a apagarle aquí. Hoy este día es el primer día de la semana. La primera cosa es que vamos a hacer oración. Vamos a ponernos de pie para hacer oración en esta mañana. Padre Celestial, te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor. Gracias por este buen día que nos concedes. Hoy este día lo ha hecho Dios para que cada uno se goce en Él. Y debemos tener gratitud a Él por su misericordia que tiene con cada uno de nosotros. Te rogamos por los enfermos y por otras personas que sufren en diferentes razones y por aquellas personas que no tienen paz espiritual. Te rogamos por ellos también. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, gracias te damos por este servicio. Amén. Pueden tomar sus lugares. Vamos a cantar el número 2. Canta, oh buen cristiano. Canta, oh buen cristiano. Dulce será cantar, haz el camino llano, libra el pesar. Canta en las noches tristes, canta en sol y en luz, el mal así resistes, canta de Jesús. Canta, oh buen cristiano, templa tu corazón, alza tu soberano, tu feliz canción. Siempre está lleno el mundo de endechas y dolor, canta el amor profundo de tu Salvador. Canta, oh buen cristiano, Dios tu socorro es, Él sostendrá tu mano hasta la vejez. Sabes que al diablo invita, cuando medroso estás, Dios quitará tus cuitas, si cantando vas. Vamos a cantar ahora el número 6. El número 6. Bellas palabras de vida. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Ay, en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, da luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. El cántico Jesucristo a todos da, bellas palabras de vida. Hoy escúchalas, pecador, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Y vida son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son,
bellas palabras de vida. Amén. Vamos ahora a participar de la cena del Señor. Los hermanos que van a pasar, donde no hay asientos, por ahí puede pasar para dársela, o que tomen el pan y la copa. El pan en esta ocasión está dentro de una copita, no está en un plato separado. Así que toma el pan y participa del pan, y luego también toma la copa y el envase vacío del pan lo puede dejar ahí en una parte de su asiento, pero el envase vacío de la copita lo puede poner en el lugar donde estaba la copita del pan. Así que puede tomar primero el pan y luego la copa ahí mismo. Sí es separado, pero no van a pasar dos veces, sino una sola vez. Van a pasar. Sí. Okay. Sí. Pues como lo del pan, la copita la van a dejar ahí en el asiento, vacía, y la copita vacía, la copa del jugo de la vid va a ponerlo donde estaba el pan, donde estaba la copita del pan, el espacio. ¿Me entendieron? Ok, vamos a pasar para distribuirlo, hermano. Uno para allá y otro para acá, hermano. Hermano Aurelio, ¿nos puede ayudar, por favor? Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por tu misericordia, por tu bondad y por tu amor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, te rogamos tu misericordia y tu amor, y que nos ayudes a participar de este pan y de la copa, el pan que representa el cuerpo de Cristo y la copa que representa tu sangre. Como los cristianos lo hacían el primer día de la semana, en el primer siglo, así lo hacemos nosotros. En el nombre de Jesucristo, amén.
Vamos a hacer oración por la ofrenda. Como cada primer día de la semana participamos de la colecta, de la ofrenda. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana también por esta ofrenda que va a ser recogida. Te encomendamos a ti este propósito que tenemos para servirte de corazón fielmente y ayúdanos a hacerlo con gratitud y con regocijo y con propósito de adorarte a ti también. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. En el por favor. Sí. Bien, continuamos entonces ahora con la predicación en esta mañana. Le he pedido al hermano Aurelio Ortega que nos ayude en la predicación en esta mañana y él está dispuesto a hacerlo. Le prometí que un domingo de cada mes o tal vez otro o segundo, todo depende de la situación y de él también. Así que, hermano Aurelio, tome su lugar, pase por favor. Buenos días otra vez a todos. Y le damos gracias a Dios que estamos aquí esta mañana reunidos para adorar a Dios. Y es un privilegio, un honor para nosotros. Y poco a poquito vamos a regresar a lo normal. Pero ahorita esto es lo que le llaman el nuevo normal, ¿verdad? Pero primero Dios, todo va a regresar a la normalidad. Vamos a abrir el libro de Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Vamos a leer los primeros 10 versículos. Efesios 2, del 1 al 10. Y dice la palabra de Dios así. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otros tiempos, siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús,
para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, en este momento te damos las gracias por esta oportunidad preciosa de estar aquí reunidos para adorarte. Esta hora, Padre, vamos a exponer tu palabra y pedimos tu dirección y que todo sea para darte honra y gloria a ti, Señor. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Amén. Muy bien, mire, vamos a ver aquí el libro de Efesios. El libro de Efesios es uno de los grandes pasajes del apóstol Pablo. Un pasaje tremendo, porque aquí está hablando de los gentiles. Los efesios, la iglesia de Éfeso, si lee el libro de Hechos, capítulo 19, relata muy detalladamente los efesios. Y al comenzar el capítulo 19 de Hechos, habla de que ellos tenían una diosa llamada Diana. Y curioso que el negocio de los vendedores ambulantes era vender imágenes de esta diosa, Diana, y se dice que esta era una de las grandes maravillas del mundo. Si sigue caminando más para allá, en el capítulo 19, versículo 19, dice que había muchos que practicaban la magia y habían invertido mucho dinero en comprar libros para prepararse mejor. Y el versículo 19 dice, asimismo muchos de los que habían practicado, dice, la magia, trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha de la cuenta de sus precios, dice, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. O sea, habían invertido mucho dinero. Muchos de estos efesios, el texto y el contexto del capítulo 19, dice que escucharon la predicación de Pablo. Y muchos de ellos se convirtieron a Cristo, muchos de ellos. Inclusive estos, yo les llamo brujos, estos brujos se convirtieron a Cristo. Y dice que ellos quemaron los libros que tenían. Fíjense, muchos de nosotros, cuando nos queremos deshacer de algo, mejor se lo damos a otra persona. De que se eche a perder, mejor que lo use otra persona. Pero estos estaban tan convencidos de que Dios detesta la brujería, que ellos se deshicieron y no solamente se los pasaron a otros, los quemaron para que nadie los usara. Y algo muy interesante que aquí, estos son los efesios a los cuales Pablo les está escribiendo en el capítulo 2, volviendo al capítulo 2. Dice que esta parte de aquí está encajada en la palabra por gracia soy salvo, del versículo 5 y el versículo 8. Mira el 5 como dice. Dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y el 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe en Cristo Jesús. Y esto no de ustedes, dice, pues es don de Dios. Es un regalo de Dios que no merecemos, pero Él nos lo da por la fe en Cristo Jesús. Y entonces menciona esto. Después Pablo describe en el versículo 1 al 3, primero, está describiendo la posición del ser humano. Toda completamente, dice, desesperada, el humano vamos a ver ahorita adelante el versículo 2 y 13, que estaban sin Dios y sin esperanza, pero el versículo 1 al 3 dice, y Él, hablando de Dios, dice, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, dice, siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y el 3 está hablando de que hicimos los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.
El apóstol Pablo aquí se incluye. Y lo que está pasando es que él nos dio, estamos muertos. Estos efesios estaban muertos. Y la carta aquí, cuando lleguemos al versículo 11, ahorita vamos a hablar de él, 11, 12 y 13, está hablando a los gentiles que somos nosotros. Pero los efesios eran gentiles también. Estos efesios eran unos hombres que estaban dados a la idolatría, pero hicieron un cambio y Pablo les escribe esta carta para animarlo. Les está diciendo cómo estaba su condición antes y cómo está su condición ahora. Y mira, lo interesante es que yo le llamo aquí la era, el espíritu de las edades le llamo yo. Pablo le llama el espíritu, en el versículo 2 le llama el príncipe del aire. ¿Y de quién se estará hablando? De Satanás, el príncipe del aire. Dice, este hombre que opera hoy en los hijos de desobediencia, dice Satanás. Yo le llamo el espíritu de las edades, porque este espíritu satánico empezó desde el principio, allá con Adán y Eva. Y desde allá hasta aquí tenemos a este espíritu que está trabajando y está trabajando más duro hoy que nunca. Estaba mirando un poquito de las noticias anoche y Los Ángeles estaba ardiendo. No solamente Los Ángeles, todo el país está ahorita en protesta. Y el espíritu de las edades, Satanás, está muy contento. Estaba diciendo, ya no se trata nada más de este hombre que lo mataron estos policías, ya no se trata de eso, ahora se trata de destrucción. Y el espíritu de las edades, el príncipe del aire que habla Pablo, él está muy contento que todo esto vaya siguiendo hacia adelante. Y Dios dice que Dios es un Dios de amor y compasivo. Pero mira, aquí está hablando y dice el versículo 1 al 3, la condición del hombre como estaba. Estaba muerto en sus pecados, estos efesios, nosotros antes de venir a Cristo. Y luego después describe el plan precioso que Dios hizo. Mire, del versículo 4 al 10, lo voy a volver a leer. Verso 4 al 10. Pero Dios, que es rico en misericordia, desde por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, el regalo de Dios, sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Ok? Aquí describe el plan de Dios para rescatarnos. Dice que, pero Dios, mira la palabra aquí, a mí me gusta mucho porque aquí encaja esta palabra, pero, la palabra pero, y lo mismo en español que en inglés, esta palabra da una esperanza tremenda, positiva o negativa. Está en los primeros versículos hablando de la condición del hombre que está sin Dios, está muerto. Y el versículo 3 está escribiendo cómo estábamos entregados, dándole a la carne el gusto, los efesios, y nosotros antes de venir a Cristo. Pero dice, pero Dios, ahí está un cambio tremendo, la palabra pero, y esa palabra está también en el versículo 13. Mire el versículo 13, voy a leer desde el 11 al 13 de Efesios 2. El 11 comienza, dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo, ustedes los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con la mano en la carne. En aquel tiempo estabas, mire, sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero, mira el cambio aquí, la palabra pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, dice, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo Jesús. Amén. Mire, aquí esta palabra, en el versículo 4 y versículo 13, pero
Dios que es grande en misericordia nos da una esperanza tremenda. Porque del versículo 4 al 10 está enseñando el plan de Dios que vino a rescatarnos. Fuimos redimidos. La palabra redimidos quiere decir que fuimos comprados otra vez. Allá en Génesis dice que Dios nos hizo a la imagen de Él. Éramos de Él. Pero Isaías 59:2 dice que las acciones de nosotros, como dice Pablo aquí, estábamos haciendo los deseos de la carne. Y por naturaleza, dice, éramos hijos de ira. Estaba enojado Dios. Está enojado Dios por el hombre que se ha separado. Por Isaías 59:2 dice, por las iniquidades y el pecado hace que Dios se aparte de nosotros. Entonces Dios tuvo que volvernos a comprar. Y dice aquí que con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Allá en Hechos 20:28 dice que la iglesia, Cristo la compró con su propia sangre. Él dio su sangre para comprar la iglesia. Le costó mucho a Dios. Le costó mucho a Jesús. Entonces, está hablando aquí de que hemos sido redimidos. Y mire la palabra redimidos aquí. Nos enseña primero la condición como estaban estos efesios sin Dios, sin esperanza, en los pecados muertos, dice. Pero ahora, gracias a Dios, dice que han sido reconciliados. Han sido reconciliados con Dios. Dice, pero Dios que es grande en misericordia, versículo 4, que rico en misericordia, dice, por su gran amor con que nos amó, dice, aún estando en esa condición muertos, dice, el versículo 5, dice, en nuestros pecados nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sos salvos, es un regalo de Dios, no que lo merecemos, dice el versículo 8, que no por obras, no por lo que estamos haciendo, no porque yo estoy aquí, merezco más la salvación que otro hermano que está sentado. No, por la fe en Cristo Jesús somos salvos, dice. Entonces, el versículo 7 habla de las riquezas. Por las riquezas de Dios nos ha redimido, nos ha unido otra vez a Cristo. Y mire lo curioso de que todas las edades, cuando yo hablo de el príncipe o el espíritu de las edades, estoy hablando de Satanás, que Pablo le llama aquí el príncipe del aire. Él está gobernando ahorita. Y podemos mirar alrededor. ¿Ustedes se acuerdan cuando el libro de Job, cuando Dios le hace una pregunta al diablo, que le dice, ¿de dónde vienes? El diablo dice, vengo de, ¿dónde? De rondear la tierra. Y se mira tan tranquilo como diciendo, todo está bajo mi control. Y le dice Dios, mira, ¿has considerado a mi siervo Job? Dice, pues qué chiste, lo tienes abrazado contigo. ¿Sí? Y entonces el diablo ha estado controlando el mundo y ha tenido mucho éxito. Vino Jesús, murió en la cruz y les dio a los apóstoles allá en Marcos 16, 15, 16 y 17 y Mateo 28 también. Les dio la comisión de que vayan a predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo y el que no va a seguir condenado como está. No hay necesidad para que la gente esté condenada. Mire, toda esa gente que andaba anoche, muchos hasta ponían la cara en la cámara para que los vieran, ¿verdad? Y muy a gusto estaban haciendo el trabajo del príncipe del aire. Pues toda esa gente está sin Dios en el mundo. La mayoría, porque si tuvieran a Cristo Jesús no anduvieran en esos destrucciones. Porque mire, dice la Biblia que el diablo, Satanás, vino. Y la razón que está aquí es porque vino a robar, a destruir y a matar. Esa es su misión. Y lo ha logrado desde el principio. Por eso le llamo yo el espíritu de las edades. En cada edad que va pasando, este espíritu está actuando y está haciendo, como dice el versículo 2, que seguimos la corriente del mundo. La gente se empieza, y fíjense que algo muy curioso, que en esta vida es difícil a veces, por eso es muy importante leer la palabra de Dios, muy importante que nos hablen de la palabra de Dios para ver la diferencia. Porque lo que pasa, ese espíritu de las edades
está trabajando, es un espíritu diabólico, y está trabajando a que nos sometamos a la corriente del mundo, a que aceptemos las cosas como están. Y lamentablemente la mayoría están cayendo allí. Y a veces es muy difícil salirse de allí. Pero es la voluntad de Dios que nos salgamos de allí, que regresemos al mundo. Mire, Jesús dijo en Juan 17:15, no te pido, Padre, que los quites del mundo, sino que los cuides del mundo. Hablando de los discípulos del primer siglo. Y lo mismo nosotros estamos en el mundo. Y Dios dice que Jesús pide al Padre que nos cuide del mundo, porque el mundo está ahorita con los pies para arriba. Está horrible la situación y necesitamos toda protección. La única protección que tenemos es agarrarnos de Dios. Mire, como dije, Jesús estaba orando para que esta gente las cuidara Dios del mundo. Y sabemos la historia de la mayoría de los del primer siglo, todos fueron muertos horriblemente bajo los romanos, ¿verdad? Y entonces, el capítulo 17, versículo 15, Jesús dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los cuides del mundo. Y la palabra nos va a ayudar. Mire, el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1 y 2. Romanos 12, 1 y 2. Lo que nosotros necesitamos es la ayuda de Dios, la ayuda que Dios ofrece. Dice Romanos capítulo 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, no tenemos que conformarnos a los valores que da el espíritu de las edades, el espíritu del aire, Satanás. No tenemos que conformarnos, tenemos que transformarnos y conformarnos con los espíritus, mejor dicho, con el espíritu de Dios, con las cosas que conciernen al reino de Dios. ¿Se acuerda ya en Mateo 6 que dice Jesús, busca primeramente el reino de Dios, versículo 33, dice, y su justicia, y Dios se va a encargar de lo demás. Buscar, y aquí en Romanos está diciendo que tenemos que transformarnos. Tenemos, dice el versículo 1, así que hermanos, os ruego por la misericordia que presentéis vuestros cuerpos, dice, en sacrificio vivo y santo, agradable, dice, a vuestro Dios, que culto racional. No os conforméis a este siglo, o sea, no nos conformemos con este siglo, dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para probar qué es la buena voluntad de Dios. Tenemos que transformarnos y la única manera de transformarnos por medio de la palabra de Dios. Yo una vez hablé y estaba diciendo que tenemos que reprogramarnos. Versículo 1 y 2 de Efesios dice que vamos siguiendo la corriente del mundo. Versículo 3 dice que éramos hijos de ira, igual que los demás. Así como miramos toda esa gente loca allá en las calles, quemando, robando, quebrando y haciendo disparate y medio. Dice que estos son hijos de ira, guiados por el espíritu de las edades. ¿Guiado por quién? Por el espíritu del aire, que es Satanás. Esta gente necesita conocer de Jesús, necesitan llegar a arrepentirse de todo lo que están haciendo y venir a Cristo Jesús y dejar, como dijo Jesús, como dice Dios, la venganza es mía. Dios se va a encargar. Pero cuando no tenemos a Jesús, queremos actuar inmediatamente a tomar venganza nosotros, pero no. Entonces aquí el capítulo 12 de Romanos, tiene que haber una transformación, reprogramarnos. ¿Y cómo nos vamos a reprogramar? Mire, Dios, para que no andemos y siguiendo la corriente del mundo, Él nos quiere ayudar. Romanos dice que Él nos va a ayudar para transformarnos, para ver cuál es el deseo de Dios. El final del versículo 2 que dice,
para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La única manera de eso es usando la palabra de Dios. Y mire, Dios es tan hermoso que Él nos va a ayudar a que nos conformemos más con los valores de Dios que con los valores del mundo. Él dice, Efesios capítulo 5, versículo 8, mire que Él nos va a ayudar a andar en la luz. El versículo 8 del capítulo 5 de Efesios dice, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Dice el apóstol Juan en sus epístolas que Dios es luz. Y si andamos en Él, vamos a andar en luz. Y si andamos en luz, andamos en Dios. Entonces aquí en Efesios 5:8 dice que andemos como hijos de luz. Él quiere que andemos como hijos de luz. También el libro de Gálatas 5:25 nos dice que andemos, el libro de Gálatas 5:25, si vivimos en el Espíritu, dice, andemos en el Espíritu. Allá en Romanos capítulo 8, versículo 1, dice que no hay ninguna condenación para los que andan en el Espíritu y no en la carne. Entonces Dios nos dice, mantente en lo espiritual. Deja que el Espíritu Santo te mueva, te ayude para que no te conformes con los rudimentos del mundo, sino ¿con qué? Con los rudimentos de la palabra de Dios. Él nos va a ayudar. Dice también el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 2, nos va a ayudar Dios a andar ¿en qué? En amor. Miren cómo dice el versículo 2 del capítulo 5. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, dice, ofrenda y sacrificio, dice, a Dios en olor fragante. Dios quiere que andemos en amor. Esos Efesios a los que Pablo les está escribiendo, si vemos el contexto otra vez de Hechos 19, la primera parte cuando Pablo les estaba persuadiendo a que no siguieran más en la idolatría. Ahí se vino una, como las protestas de anoche. Estaban protestando porque los vendedores ambulantes estaban quejando que Pablo les estaba arruinando su negocio, porque la gente ya no estaba comprando las imágenes, las medallas que hacían de la diosa Diana. ¿Y qué hicieron? Empezaron ¿a qué? A perseguirlos. Empezaron a perseguirlos. ¿Ve? Y entonces dice aquí que andad en amor. Esta gente no tenía amor, esta gente querían destruir a Pablo y a sus seguidores porque estaban arruinando el negocio de ellos. Y es lo que esta gente está haciendo. La gente está haciendo lo que son guiados por el espíritu del aire, el espíritu de las edades, el príncipe del aire, que es Satanás. Ellos no tienen amor. No hay amor en ellos. Pero nosotros, su palabra dice que andad en amor como también Cristo nos amó. ¿Cómo nos amó? Se entregó, dice que nos compró con su propia sangre. Entonces dice, se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en amor fragante, algo que le gustó a Dios. ¿Ve? Entonces, la palabra misma nos va a ayudar. Nos ayuda también la palabra de Dios, andad en ¿qué? Andad en la verdad. El libro de Tercera de Juan Tercera de Juan versículo 4, es nomás una carta allí. Dice el apóstol Juan, no tengo yo mayor amor, dice que no tengo mayor gozo, dice que el que mis hijos andan en la verdad. La verdad. Tercera de Juan versículo 4. Dice, no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios. Allá otra vez en Juan 17 dice, tu palabra es verdad. Entonces, si nos sometemos a la palabra de Dios, ella nos va a ayudar a mantenernos en lo que es lo espiritual. Y no vamos a querer andar en la corriente del mundo. Y es lo que Pablo está haciendo a estos hermanos. Es muy difícil admitir, como dice Pablo, que estaban siguiendo la corriente del mundo,
andaban sin Dios, sin esperanza, sin nada, pero ahora dice el versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, dice, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Pablo quiere que abran bien el entendimiento y se den cuenta en dónde están ahora, dónde estaban antes. En aquel tiempo estaba, dice, sin Cristo, sin Dios, sin esperanza, sin nada. Pero ahora en Cristo Jesús es todo diferente. Y es lo que Dios quiere que valoricemos, mire. El espíritu del aire. Ojalá, mire, esta es la primera vez que tenemos más gente aquí con nosotros. Y ya se dio la orden de que podemos reunirnos otra vez. Ahorita por el momento con unas cuantas restricciones. Pero vamos a volver algún día, primero Dios, lo normal. Y hemos estado hablando y yo he estado en la oración, le pido a Dios que el espíritu del aire no vaya a convencer a muchos cristianos a quererse quedar en casa. Porque es muy cómodo, prender la computadora y ver el servicio ahí sentado, ¿verdad? Es muy cómodo. Pero tenemos una cita que es Hebreos 10:25, que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Y sabe una cosa? Este espíritu de las edades, el príncipe del aire, va a hacer todo lo posible por acomodarnos en casa. Es decir, ¿para qué ir allá si aquí podemos hacerlo? Aquí podemos verlo, ¿verdad? Pero no, nuestra responsabilidad es venir, reunirnos con la iglesia, porque Dios quiere que todos le cantemos juntos, que todos le adoremos juntos, que todos escuchemos su palabra juntos y recibir honra y gloria de todos. No dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. El versículo 24 dice que nos estimulemos al amor y a las buenas obras. Hebreos 10:24. Y la manera de hacerlo es reuniéndonos. ¿Ve? Mi presencia, ojalá que estimule a otro hermano. La presencia suya me estimula mucho a mí. Estábamos viniendo como unos 3 o 4, ¿verdad? Y ahorita, mira, hay un poquito más y nos da mucho gusto. A mí me da mucho gusto. Nos motiva. El día que venga ya toda la congregación entera, nos va a motivar más porque estamos todos reunidos. ¿Ve? Y el espíritu de las edades, Él va a trabajar para que esto no sea así. Pero tenemos que, otra vez, la palabra de Dios, ella nos va a ayudar para hacerlo. El apóstol Pablo dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo podemos hacer. Podemos venir a adorar a Dios todos juntos y dice, yo lo puedo hacer porque Cristo me fortalece. Y por eso está enseñando, dice el versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otros tiempos estaban lejos, habéis sido cercanos por la sangre de Cristo Jesús. Tenemos un privilegio tremendo que ahora Cristo está con nosotros, nos hemos revestido de Cristo, dice Gálatas 3:27, nos hemos revestido de Cristo y está Dios con nosotros y deberíamos de darle a Él toda la honra y la gloria. Y una manera de darle la honra y gloria a Dios es venir, adorarle, cantarle juntos como iglesia. Así que ojalá que nuestra oración siempre sea motivar a los hermanos a que el príncipe del aire no nos convenza de otra manera. ¿Ve? Toda esa gente allá afuera necesitan arrepentirse, venir a Jesús. Nosotros estamos ahora en Cristo Jesús. La sangre de Cristo Jesús nos ha lavado de todo pecado. ¿Ve? Y entonces, allá en casa, si hay personas que nos están mirando y no han obedecido el Evangelio, Dios dijo que tenía que oír la palabra de Dios. Pablo está aquí a los efesios que ya escucharon la palabra de Dios, ahora les escribe esta carta para animarlos, para que sigan adelante. Tiene que oír la palabra de Dios, tiene que arrepentirse de ser un hijo de ira, de seguir las instrucciones del príncipe del aire, de Satanás, arrepentirse de sus pecados. Venir, dice, y confesar a Jesús como su Salvador. Dice Jesús, el que me confiese delante de los hombres, yo le voy a confesar delante de mi Padre que está en los cielos. Arrepentirse, confesarse y ser bautizado para el perdón de sus pecados. Ser bautizado para el perdón de sus pecados. Dios lo va a añadir a la iglesia y allá en el libro de Apocalipsis dice, sé fiel hasta la muerte y te voy a dar la corona de la vida. ¿Qué es qué?
la vida eterna. Así es de que esa es la invitación que estamos dándoles aquí y a los que están escuchando en casa también. ¿Ok? Entonces, mire, Pablo aquí los anima y la carta esta ahora nos aplica a nosotros. Nosotros somos gentiles o fuimos gentiles, ¿verdad? Y ahora dice que en Cristo hemos sido reconciliados con Dios. Y ahora por gracia somos salvos, no por obras, para no gloriarnos. Por gracia es el regalo que Dios nos ha dado. Así que esta es la lección, ojalá que nos ayude a meditar, a apreciar que la sangre de Cristo ahora nos ha hecho de la familia de Dios. Amén, hermano. Gracias a Dios por la predicación en esta mañana. No olvidemos que el próximo domingo estaremos aquí, o si hay un cambio, si acaso ya podemos dividir en clases y vamos a estar allá, pues entonces nosotros les avisamos antes. Pero si no, aquí estaremos con la ayuda de Dios, si Dios lo permite. En junio hay un día que se llama Día del Padre, en mayo Día de las Madres. En la Biblia hay una historia muy larga, no muy larga, pero larga. El capítulo 15 de Lucas, versículo 11 al 32, habla del hijo pródigo. Yo les voy a dar una tarea. Busquen en la Biblia quién califica en la Biblia para llamarle padre pródigo. Porque ya saben cómo era el hijo pródigo. ¿Quién, pues, según las características que narra la Biblia acerca de él, fue un padre pródigo? Tarea para ustedes: lean la historia de los personajes más importantes de la Biblia, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, y van a encontrar uno que su vida es una vida amargada, completamente amargada, a pesar de que conocía de Dios, pero puede calificarse como padre pródigo. Vamos a ponernos de pie para ser despedidos en esta mañana. Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad que nos has concedido. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, despídenos en paz y ve con nosotros para poder estar aquí próximo domingo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga.